Enseñanzas de la carta a Filemón. Ese es el tema de estas lecciones. Enseñanzas de la carta a Filemón. Miren, todo cristiano actual debería ser como Pablo y Filemón. ¿En qué cosa? En el carácter de ellos. ¿Sí? En el carácter como cristiano. Y en su trato hacia los demás que llegan a convertirse a Cristo y están en Cristo. Este será el enfoque central de esta serie de enseñanzas de la carta de Pablo a Filemón. Es decir, que vamos a estudiar acerca de Pablo, de lo que le escribe a Filemón y luego de Filemón mismo. Porque ellos se van a convertir en una referencia, nos van a enseñar con respecto al carácter de un cristiano, en su carácter personal, y de cómo debemos tratar a aquellos que se convierten en cristianos y que ya están, a los recién convertidos y a los que ya son cristianos. Estas enseñanzas no son un análisis exhaustivo, minucioso de la carta, sino enseñanzas detalladas, texto por texto, dirigidas, fíjense bien, a nuestra personalidad, para que Pablo y Filemón afecten reflexiva y positivamente, ¿qué cosa? Nuestro carácter. Así que tengamos eso en mente, tengamos eso presente, que las enseñanzas van a estar orientadas tomando a Pablo y a Filemón como base, como referencia, para que lo que escuchemos y aprendamos de ellos afecte nuestra personalidad como cristiano y en el trato a otros. Versículos 1 y 2. Solamente, déjenme decirles que solamente vamos a ver del 1 al 3, pero ahorita versículos 1 y 2. Dice la Escritura, Filemón capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, a nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Fíjense, Pablo le escribe a Filemón y comienza su carta describiendo su condición, la condición de Pablo, su condición por causa de Jesucristo. Es decir, el apóstol estaba preso, literalmente, estaba bajo arresto por predicar el evangelio de Cristo. Así que Pablo comienza
no diciendo que él es apóstol, sino que es un preso de Jesucristo. Y así le hace saber a Filemón, mira, amado hermano, querido hermano Filemón, yo estoy en esta situación, en esta condición, por causa de Jesucristo. Ahora, déjenme decirles algo. Esta expresión que encontramos allí, donde el apóstol dice prisionero de Jesucristo, también tiene otra forma de ser interpretada, es decir, figuradamente. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo podemos entender la expresión de Pablo que describe y revela un estado del apóstol, una condición de él por causa de Jesucristo, prisionero? ¿Cómo se puede entender figuradamente? Bueno, desde el punto de vista de la figura de la frase, podemos decir que Pablo está diciendo, Filemón, yo estoy cautivo y atado y por consiguiente pertenezco a Jesucristo. Yo como prisionero de Jesucristo estoy así, estoy en esta condición ante Él, cautivo, atado y pertenezco a Él. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, verso 1. En este pasaje el apóstol se identifica a sí mismo como esclavo de Cristo. Aquí tengo la versión de Serafín de Ausejo. Y en Romanos 1:1 dice Pablo, esclavo, noten, Pablo, esclavo de Jesucristo. Así que Pablo no solamente estuvo preso literalmente por predicar el Evangelio, sino también él se consideraba a sí mismo un esclavo, uno que estaba bajo el control, bajo el gobierno total, bajo el yugo de su amo y Señor que es Cristo. Él estaba cautivo y atado a Él y pertenecía a Jesucristo. Él estaba bajo sumisión total a Jesucristo. Y claro, a causa de ello, Él predicaba el Evangelio y sufrió esas consecuencias al punto de llegar a ser prisionero de Jesucristo. Por tanto, fíjense en esta primera reflexión del apóstol. Por tanto, tenemos a Pablo comunicándole a Filemón sin ningún tipo de complejo, ni queja, ni vergüenza alguna, que él es uno que está padeciendo, ¿sí? Pero por la gloriosa causa de Cristo. Filemón, yo estoy en este estado. Yo estoy en esta condición. Quiero que lo sepas, mi amado hermano, que soy un prisionero de Jesucristo. Tanto espiritualmente como físicamente. ¿Y sabes qué? Aquí te lo digo. Quiero que lo sepas y que lo sepan todos aquellos, obviamente, que lean esta carta. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, noten lo que el apóstol le dijo a Timoteo. Fíjate, hijo.
Segunda a Timoteo 1:8. No te avergüences, fíjense. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, ni del apóstol preso de Él. Preso suyo. Yo quiero que ustedes vean allí en el texto que Pablo le dice a este hermano, a este predicador: no te avergüences. No te avergüences. No tengas nada de por qué sentir vergüenza creyendo que estás haciendo algo malo e indebido, inmoral, sucio, pecaminoso, feo. No. En este caso, no te avergüences de testificar acerca de mí, de Pablo. Bueno, más bien primero del Señor y también de mí, que soy un prisionero de Jesucristo. Eso le dijo Pablo a Timoteo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Timoteo podía estar convencido de que no había nada de qué avergonzarse? Porque no hay nada que se le pueda recriminar, señalar de malo al Señor, ni a quienes le sirven a Él, predicando el Evangelio, inclusive si somos puestos presos, como Pablo. Claro, imagínense, en esa época, estar preso y uno anda predicando el Evangelio y diga uno: ¿saben qué? Este Jesús, el Hijo de Dios, se le apareció a Saulo de Tarso, luego apóstol Pablo. ¿Y dónde está? Ah, está preso. Ah, seguro algo malo hizo, ¿verdad? Porque no está preso. Y los que están presos pues están pagando una pena por algo malo, podría pensar la gente. Pero Pablo le dice a Timoteo: no, yo estoy preso por el Señor, soy un preso de Él. Entonces la gente puede pensar eso, pero no es así. Las razones, las causas eran otro, y Pablo le dice a Timoteo: no tengas vergüenza de testificar acerca de mí, inclusive de mí por estar preso. Ahora fíjense, ahora Pablo, sigamos avanzando, después de considerar esta reflexión. Ahora tenemos a Pablo describiendo a Filemón como un hombre amado y colaborador. Vean el texto, el versículo 1. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Observen aquí que el apóstol no fue indiferente a las buenas y positivas cualidades de Filemón. Él las reconoció y se las expresó con toda sinceridad. Pablo no las pasó por alto. Las buenas y positivas cualidades de Filemón. Él las conocía y ahí se las menciona. Hermanos, Filemón fue la clase de hombre que se convirtió en el objeto del amor de otros. Es decir, sobre él vino el aprecio y la estima de Pablo. De hecho, su nombre significa afectuoso o amistoso. La versión de Manuel Iglesias González del Nuevo Testamento
traduce la descripción de Pablo a Filemón como querido, querido hermano. Pablo le dice amado y colaborador. Amado y colaborador a Filemón. Ahora, el apóstol describe algunas obras de Filemón en esta carta para haberse ganado tal aprecio del santo apóstol. ¿Sí? En primer lugar, le llama colaborador, aparte de amado, porque Filemón llegó a ser el objeto del amor sobre él. No que, y sí lo fue, él amó a los hermanos, fue amador de los hermanos. Pero cuando Pablo usa la palabra amado, Filemón es el objeto pasivo del amor. Es decir, sobre él recae el amor de otros. Pero también vemos aquí que Pablo describe, caracteriza, nos hace saber de algunas obras de Filemón. Y lo vamos a ver en el desarrollo del estudio acerca de la clase de hombre que era Filemón. Pablo le llama colaborador, un compañero de trabajo, uno que le ayudaba en las labores de la predicación del evangelio. Así le llama Pablo a este hermano: colaborador, compañero, ayudante. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Y escuchen esto. Fíjense. Colosenses 4 del 10 al 11. Pero antes de leer el pasaje, escuchen lo siguiente. Porque esto es lo que es lo que quiero que veamos en el texto. Escuchen. El apóstol Pablo describe, ojo, atentos, describe acerca de los efectos positivos en su persona por los compañeros de trabajo que él tuvo en la obra del Señor. Escuchen bien. Los efectos positivos en su persona por esa clase de hermanos que coopera, colabora, acompaña, ayuda, se presta para trabajar con los predicadores. Fíjense, voy a leer la versión NTV de Colosenses 4, 10 y 11. Y van a ver aquí, lo pueden ver en su versión, ya lo último del verso 11. Van a ver los efectos en la persona del apóstol. Y es un efecto que yo les puedo decir con toda propiedad que sí sucede, sí ocurre en uno, por esa clase de hermanos o de hermanas, porque también él habla allí de una hermana. En la Nueva Traducción Viviente dice así: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Ahora escuchen. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ahora miren lo que dice Pablo. Ellos, los mencionados anteriormente, son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores.
trabajan aquí. ¿Aquí dónde? En la cárcel, conmigo, para el reino de Dios. Ahora, aquí está el efecto positivo en la persona del apóstol. Y aquí usan una exclamación. ¿Y qué consuelo ha sido para mí? Vean. ¿Y qué consuelo? ¿Qué alivio? ¿Qué reposo, descanso han sido ellos para mí? ¿Vieron? Ahí el apóstol expresa sus sentimientos de cómo esa clase de hermano o hermana afecta positivamente en la vida de quienes predican el evangelio. ¿Qué más describe el apóstol de Filemón? Acerca de su carácter, acerca de su carácter piadoso, devoto, generoso, bueno, de Filemón, manifestado, expresado por medio de las obras de él. Bueno, el contexto inmediato nos enseña que Pablo también indicó, le hizo saber a él y nos hace saber a todos nosotros que Filemón permitió que una iglesia se reuniera en su casa. Vayan al texto. Allí en el versículo 2. La iglesia que está ¿dónde? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde se reúne, se congrega? Filemón 1, versículo 2, al final del verso 2, dice: la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Así que Pablo indica allí: Filemón, yo sé que tú haces esto y aquí lo estoy reconociendo. Tú estás prestando tu casa, estás poniendo tus bienes al servicio del Señor. Filemón, al conceder esto, escuchen esto, este enunciado que me agrada y me edifica, me hace reflexionar. Filemón, al conceder esto, ¿al conceder qué cosa? Conceder que sus bienes, en este caso su casa, sea usada como lugar de reunión, no solo está sirviendo a los miembros de la congregación local, sino también al Señor mismo, al permitir que sus bienes materiales sean usados para honra y gloria del Señor. Proverbios, abran sus Biblias en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra al Eterno, honra a Jehová, ¿con qué cosa? ¿Con qué cosa? Con tus bienes. ¿Usted tiene bienes? ¿Tenemos bienes? ¿Muchos? ¿Pocos? No sé. ¿Bienes? Pues honra al Señor con ello, o por medio de ello, o usándolos para glorificar, dignificar al Señor con los bienes que tienes. Y creo que Filemón entendió eso.
Y cuando él puso su casa, honró al Señor, a la obra del Señor, al cristianismo, al evangelio, a la iglesia con sus bienes. Le dio ese lugar de honor. Tú eres digno de que yo tome mi casa y la ponga al servicio de tu reino. Por tanto, ahora esta reflexión, fíjense. Y no olviden que estas cosas es para conocer y descubrir el carácter de quién. El carácter de cristiano como Pablo y como el de Filemón, para que sobre la base de estas personas, ellos, la personalidad, el carácter de ellos como cristianos y en su trato a los demás y obviamente al Señor, nos afecten a nosotros, nos afecten. Y procuremos imitarles, ¿verdad?, en ello. Fíjense la siguiente reflexión. Por tanto, tenemos a un cristiano, Filemón, que era amado por el corazón de otros. Y uno de ellos era Pablo. Y los méritos de dicho amor hacia él fueron en virtud de su generosidad para con los santos y para con el Señor. Sí prestaron atención a eso. Los méritos, escuchen, los méritos de ese amor que surgió de parte de otros como Pablo, de gente espiritual, madura, devota, piadosa, de un auténtico cristiano, que surgió sinceramente de ellos, de Pablo, ese amor para con Filemón. Los méritos de ello fue porque Filemón era rico, porque Filemón era, no sé, tenía algún puesto en la sociedad, porque Filemón era una persona que hacía reír a todos o tenía alguna otra cualidad material o qué. No. Los méritos fueron en virtud de su generosidad para con los santos y también para con la obra del Señor o para con el Señor mismo. No porque él era un gobernador o un presidente eso sería una aplicación actual, ¿verdad? Dueño de algún negocio, ¿verdad? Y él merecía el amor por esas posiciones materiales y sociales, ¿no? Los méritos, y lo vamos a ver en la carta, ya estamos viendo algunos, del amor sincero, de gente piadosa para con él, como Pablo, fue su generosidad para con los hermanos y para con el Señor. Miren, ¿habrá aprendido Filemón estas palabras de Jesús mismo? Hechos capítulo 20, verso 35. Abran sus Biblias allí. Veamos el texto. Hechos 20, 35. Más bienaventurado es ¿qué cosa? ¿Es qué? ¿Qué te hace más bienaventurado o más dichoso o más feliz? Más, miren el superlativo. Más bienaventurado es ¿qué cosa? Dar que recibir. Esto lo dijo Jesús. Hubo un momento durante la vida terrenal del Señor Jesús que Él dijo esas palabras.
No están en los evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Pero el Espíritu del Señor le reveló a Pablo, o el Señor mismo. Ya ves que Pablo dice que él fue enseñado por el Señor mismo. Y el Señor pudo haberle dicho a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Yo declaré esto en una ocasión. ¿Qué cosa, Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. Sin duda alguna, Filemón puso en práctica estas palabras. Más bienaventurado es dar que recibir. Versículo 3. Versículo 3. Filemón, capítulo 1, tiene solo un capítulo, capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora fíjense, vamos a reflexionar, vamos a meditar y vamos a considerar esta declaración de Pablo. Gracia y paz a ustedes, Filemón y los otros dos que son mencionados allí. Esa gracia y esa paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Por qué estas palabras de Pablo son importantes considerarlas? Escuchen, porque son una expresión del carácter piadoso del apóstol, de su devoción en Cristo. Recuerden que estamos considerando el carácter, la personalidad de Pablo y a la vez la de Filemón, para que ellos se conviertan en nosotros o para nosotros en una referencia y nosotros imitarles en cuanto a ese carácter de ellos como cristianos y en el trato hacia los demás, hacia otros hermanos. No es la primera vez que el apóstol expresa estas bendiciones sobre otros. En Romanos capítulo 1, verso 7, y lo hace en otras cartas también, pero me llamó la atención y quiero acotar esto, resaltar aquí en Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas bendiciones de Pablo dice a los romanos y les llama amados de quién. ¿Amados de quién? De Dios. Y él dice, sobre ustedes yo deseo estas bendiciones, gracia y paz a ustedes. Así que no fue la primera vez que Pablo deseó estas buenas cosas espirituales de origen divino, celestial, a otros amados de Dios. Amados de Dios. La expresión amados de Dios que me llamó la atención en Romanos 1:7 indica que el objeto del amor divino somos nosotros. Qué interesante. Claro que amamos a Dios, o sea, nuestro amor en dirección a Él, pero la expresión en Romanos 1:7 es de Dios amándonos a nosotros. Somos el objeto del amor divino. Y Pablo desea que sobre los tales haya gracia y paz de Él mismo, de eso que Él, el Padre y el Hijo pueden dar. Fíjense, el carácter piadoso de Pablo es manifestado aquí porque desea con toda sinceridad y pureza bendiciones sobre estos hermanos. Estas bendiciones provenientes del Padre y del Hijo
¿En qué consistían estas bendiciones? Escuchen, ¿en qué consistían estas bendiciones de lo que Pablo dice, gracia y paz sea a vosotros o a vosotros? Estas bendiciones consistían en que el favor y la aprobación divina, junto con la quietud y el reposo que solo el Eterno pueden dar, en eso consistía, pide que sea a ellos. Favor y aprobación. Quietud y reposo yo deseo que el Padre y Jesucristo su Hijo les dé a ustedes. Claro que ya lo habían recibido, pero el punto del apóstol es una bendición continua. De hecho, estas bendiciones, hijo, muestran, escuchen, fíjense, estas bendiciones desde la persona de Pablo muestran la convicción y seguridad de Pablo con respecto a la virtud de la gracia de Dios como motivo divino de salvación. Y la paz, que es el resultado de la reconciliación entre Dios y los redimidos. Cuando Pablo dice, yo deseo que el Padre y el Hijo os siga dando, es la idea, sobre ustedes les dé y siga dando gracia y paz. Gracia y paz. Vemos un aspecto del carácter del apóstol. Él estaba plenamente convencido y seguro de la gracia de Dios, que fue lo que motivó a Dios para la salvación nuestra. Y estaba convencido y seguro de que esa gracia divina traía paz, que resulta cuando somos reconciliados con Dios, entre Dios y los hombres. Él estaba convencido, seguro de eso. Por consiguiente, desea eso sobre ellos. En la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8, Pablo describe su convicción y nos enseña acerca de las virtudes inconmensurables de la gracia y la paz. Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos. Fue lo que él le deseó a Filemón, gracia. Y a los hermanos allí que estaban con él. En este pasaje, Pablo nos enseña que la gracia hizo posible que pudiésemos llegar a ser salvos, y somos en el tiempo presente salvos. Cuando leemos esto de la gracia, nos trae a la mente ese acto, esa motivación, esa virtud divina que ha hecho posible nuestra salvación. Y revela la convicción y la seguridad de Pablo que por la gracia somos salvos. En segundo lugar, Romanos capítulo 5, verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Romanos 5, 1. Este pasaje nos enseña que el perdón, la justificación, escuchen lo que voy a decir, el ser declarados libres de la responsabilidad penal por nuestros pecados y por ende ya Dios no ha airado con nosotros ni enemigo nuestro. Romanos 5:1 dice que ahora tenemos paz para con Dios. Tenemos paz, esa bendición que ha hecho posible Jesucristo.
Fíjense la siguiente reflexión. Por tanto, los buenos deseos de Pablo para con Filemón, dándoselos a conocer por medio de estas palabras, expresan su piedad, su seguridad y su convicción con respecto a lo que el Padre y el Hijo han hecho y continúan haciendo sobre los cristianos, es decir, derramando su gracia y su paz sobre ellos para que gocen del favor y la reconciliación inmerecida del Padre y del Hijo. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, que describe esto, que describe el favor de Dios y la reconciliación de Él para con nosotros. Juan 14, 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, fíjense, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ese pasaje describe lo que ha hecho la gracia de Dios y su paz para con nosotros. Si le amamos, guardamos su palabra, o guardaremos su palabra. Si es así, si le amamos, y tendremos una relación íntima, especial, una aprobación, una comunión con ellos. Conclusión de los versículos del 1 al 3. Y así, en los siguientes versículos vamos a tener también estas conclusiones. Número 1, Pablo expresa que se encuentra en cierta condición negativa por causa de Cristo. Y aunque esto le implica sufrimiento, él lo asume. Él asume eso. Él le hace saber a Filemón: soy un prisionero de Jesucristo. Aquí estoy padeciendo. Estoy en la cárcel por él. Pero él lo asume. Y esto nos enseña de un carácter decidido y dispuesto a sobrellevar y soportar la prueba por causa de la dignidad del Evangelio. Vemos el carácter de Pablo. Vemos esa personalidad del apóstol como cristiano que decidió y estuvo dispuesto a tomar la prueba por el Evangelio, a sobrellevar y soportar la prueba, el sufrimiento por el Evangelio. En segundo lugar, Filemón, en virtud de sus buenas obras, fue objeto del amor de los hermanos y de Pablo mismo. Miren, esto nos enseña desde la persona de Filemón, nos enseña de una decidida actitud de amar a los hermanos. ¿Sí escucharon? Amar es una elección. Amar es una decisión. Lo que Pablo dice de Filemón y sus hechos, sus obras. Vemos a una persona, un cristiano, con un carácter que decidió y adoptó una actitud de amar a los hermanos en general y a los predicadores por medio de practicar el bien para con ellos. Así lo ha descrito Pablo en esta carta. Finalmente, la declaración de Pablo, al desearle bendiciones a Filemón, no solo revela su carácter amable, bondadoso, generoso y sincero del apóstol, sino también su profunda convicción de que, así como él fue beneficiado de la gracia de Dios y de la paz que de ello resulta, Pablo desea que dichas bendiciones provenientes del Padre y del Hijo sigan siendo sobre Filemón y los otros hermanos. En otras palabras, escuchen.
Pablo está diciendo que ustedes sigan gozando del favor de Dios y de la reconciliación que Él ha querido, escuchen, ha querido en el pasado, desde la eternidad pasada. Es algo que Él siempre quiso favorecernos y que nos reconciliásemos con Él. Entonces Pablo está diciendo, este favor y esta reconciliación que Él ha querido y ha hecho posible, lo hizo posible porque quiso, pero lo hizo posible inmerecidamente. Nadie merecía ese favor y esa paz para con Él, esa gracia y esa reconciliación con Él. Pablo así termina el versículo 3, y así también este día nosotros terminamos este versículo, estos versículos, reflexionando sobre el carácter de Pablo y Filemón.